¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro programa más de Rutas y Retos de Legalidad, el programa favorito de todos los abogados que buscamos día con día aprender la hermosa materia jurídica, sobre todo también que va encaminado a un público del cual no sepa derecho para que vaya aprendiendo. Agradecemos mucho a la doctora Sonia Venegas Álvarez, quien es la directora del Seminario de Derecho Administrativo de esta Facultad de Derecho de la UNAM, que es la conductora oficial del programa, pero que no puede estar con nosotros por las cuestiones de su loable desempeño académico y que tiene que atender por principios de la pandemia, pero desde aquí un fuerte abrazo. Soy su amigo Juan Negrete y el día de hoy conduciré este maravilloso programa con una invitada de 10, como podemos decir nosotros, una invitada de honor, ya que vamos a seguir hablando de un tema muy interesante que ahora es el amparo en materia laboral, el famoso amparo laboral. Para eso nosotros hemos invitado a la maestra Juana Fuentes Velázquez, que no solamente tiene la práctica desde el ámbito de ser una juzgadora que tiene que ver esta parte del ámbito laboral, sino es una mujer que es muy estudiosa de la materia, en la práctica conoce la materia, ha impartido clases en muchas instituciones a nivel nacional de la misma y hoy nos acompaña. Muchas gracias, maestra, este es su espacio y sea bienvenida. Muchas gracias, Juan. Agradezco el espacio que me brindan. Es un honor estar con ustedes y pues utilizar estas tecnologías para aprovechar y difundir un poquito del conocimiento que a través de la experiencia hemos adquirido. Me llama mucho la atención el tema y por supuesto que estoy a sus órdenes para compartirles la experiencia que me ha tocado vivir sobre el tema del amparo laboral. Desde mi trinchera que me ha tocado desempeñarme en estos más de 10 años en un tribunal colegiado en materia de trabajo, pues me llevan a exponer aquellos casos que me son relevantes, pero quiero empezar obviamente por señalar la importancia del juicio de amparo. ¿Y por qué? Porque pues muchas veces nos vemos involucrados en un conflicto con nuestros patrones, con nuestros trabajadores, algún tema de seguridad social, porque no nos otorgan una pensión, y sin embargo no sabemos qué hacer. Y es muy importante que las personas que se ven vulneradas en sus derechos del trabajo, pues sepan ante quién acudir y cuáles son las instancias que en un momento dado pueden restituir sus derechos que consideran violados o vulnerados. Obviamente, aquí lo que llama la atención es que la materia de trabajo, pues los conflictos son generalmente entre patrón, trabajador y pues en un segundo orden, y lo digo por orden, por los tipos de asuntos que me toca conocer en el tribunal colegiado, pues en un segundo orden entran aquellos conflictos que tienen que ver con los temas de seguridad social. Pero pues para ello es necesario que recordemos que cuando surge un conflicto entre un patrón y un trabajador o viceversa, la vía que hay que agotar es la vía laboral. Y esta actualmente, aunque recordemos que ha habido reformas a nuestra Ley Federal del Trabajo, a partir de 2017 que hubo una reforma constitucional que habilita la existencia de tribunales laborales, pues previo a ello son las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje las encargadas de resolver este tipo de controversias que se dan entre trabajadores y patrones. Por ello, este procedimiento laboral que se agota incluso a la fecha ante las juntas federales o ante las juntas locales de conciliación y arbitraje, pues tienen como resultado un laudo. Ese laudo no tiene una segunda instancia, es decir, en la vía ordinaria que nosotros podemos conocer o lo que la ley nos marca como vías, pues existe una única sentencia o resolución que se denomina laudo y esta ya no tiene un mecanismo ordinario de defensa, es decir, no tiene algún recurso a través del cual quien queda inconforme con lo que se resuelva en ese laudo pueda acudir a impugnarlo. Por ello es que la vía extraordinaria que plantea nuestra Constitución es el juicio de amparo. Del juicio de amparo, pues lo que podemos decir que, como para todos es sabido, es un medio de control constitucional
que se utiliza como mecanismo para la defensa de los derechos fundamentales primordialmente. Voy a centrar el análisis del amparo directo por ser precisamente la vía extraordinaria para impugnar lo que se resuelve en un laudo. En el laudo generalmente se define quién tiene derecho frente a juicios donde se reclama un despido injustificado, donde se reclama el pago de alguna prestación, llámese vacaciones, aguinaldo, prima vacacional, tiempo extraordinario, que cuando en aquellos casos donde el patrón y el trabajador no se ponen de acuerdo o simplemente el patrón deja de pagárselos, o bien el trabajador se siente que fue objeto de un despido, pues acude al juicio laboral y demanda que a través de un laudo se condene al patrón, ya sea para que lo indemnice, lo reinstale o le pague esas prestaciones. Ante esa declaración que emite la autoridad laboral, que hasta este momento aún son las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje, pues las partes, ya sea el patrón o ya sea el trabajador, tienen su derecho a impugnar a través del juicio de amparo directo. Es muy importante, perdón que le interrumpa, maestra. Entonces, debemos entender que el juicio de amparo va a ser este mecanismo, este instrumento jurídico de defensa de derechos fundamentales de los trabajadores para recurrir, es decir, atacar un laudo. ¿Este laudo qué es, como nos decía usted? ¿Qué es el laudo? En términos lisos y llanos, es Ajá, una sentencia. ok. Y el laudo, les voy a decir por qué la naturaleza del laudo. Como son las juntas quienes los emiten, todavía digo a la fecha porque ya nos rige la nueva Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, pues todavía no se han establecido de manera real los tribunales laborales. Por ello es que me refiero todavía a las juntas. Los laudos, ¿por qué laudos? Porque son emitidos de manera colegiada. Es decir, no es una autoridad jurisdiccional la que los emite. Recordemos que la naturaleza de las juntas es que tienen una integración tripartita. Es decir, están representantes del gobierno, representantes de los trabajadores y representantes de los patrones que colegiadamente integran las juntas. Por ello, cuando emiten la resolución que dirime el conflicto entre los trabajadores y los patrones, emiten una sentencia. Pero como no es una autoridad jurisdiccional, es que no podemos hablar de sentencia, sino de laudo. Por eso es que el término que utilizamos o que la ley estableció para aquellas resoluciones emitidas por las juntas federales y locales se denomina laudo. Entonces, ya con la reforma retoman el término de sentencia. Perfecto. Entonces, entendemos que este laudo que ahorita emiten es aquella resolución definitiva ante un asunto, ¿no? Por eso decimos que el amparo directo entraría. ¿Así estamos bien? Así es. En tema de amparo directo, vamos a establecer que procede en dos casos. Uno, contra sentencias definitivas o resoluciones que no admitan ya un recurso ordinario y dentro de ellos se encuentran los laudos. O bien, resoluciones que ponen fin al juicio. ¿Cuál sería la diferencia? En que las sentencias o laudos resuelven el fondo del asunto. Y aquellas resoluciones que ponen fin al juicio son aquellas que no inciden en el fondo. Pensemos en un ejemplo. Al momento de contestar la demanda, el demandado dice, opongo incidente de falta de personalidad. Y efectivamente, con las pruebas que aporta, se advierte que quien compareció en nombre del actor no tenía personalidad. Y, por tanto, el incidente de falta lo declaran fundado y dicen, es fundado, efectivamente no tiene personalidad la parte que promovió el juicio. Por lo que la consecuencia de declarar fundado ese incidente, pues es que se dicte una resolución de archivo. Simplemente no hay personalidad y se va al archivo. Este tipo de asuntos también son impugnables en la vía de amparo directo, pero si nos damos cuenta, no resolvió el fondo, es decir, no resolvió lo que el actor pretendía reclamarle, en este caso, al demandado. Ok, perfecto. Y entonces, ya que nos dice esta apertura del amparo directo,
pues vamos a hablar de algo muy interesante que me gustaría preguntarle. ¿Cómo se regula esta parte del amparo directo para la competencia o hablar de competencia de los tribunales colegiados de circuito, por ejemplo? Muy bien. Miren, tratándose del amparo directo como medio extraordinario, lo que tenemos que hacer es que ya teniendo la resolución emitida por la autoridad laboral, nosotros tenemos que promover nuestro juicio de amparo. ¿Cómo? Se presenta ante la misma autoridad que emitió el laudo, o la sentencia, bueno, en el laudo. Ante ella tenemos la obligación de presentar nuestra demanda de amparo y tenemos 15 días a partir de la fecha en que nos notifican ese laudo o bien que nos hacemos sabedor de esa resolución para promover nuestro juicio de amparo. Son 15 días. La ley de ahí, a partir de ahí empiezan los términos de acuerdo a la ley de amparo. Entonces, tenemos 15 días para presentar nuestra demanda de amparo ante la autoridad que deja de ser propiamente la autoridad juzgadora para convertirse frente a la autoridad de amparo como autoridad responsable. Si tomamos las partes que están en el juicio de amparo, hay una parte quejosa, que en este caso va a ser la parte a la que está considerando que el laudo le afecta. Va a existir una autoridad responsable que en el caso del amparo directo laboral va a ser la autoridad que emitió la resolución. El tercero interesado, que en este caso va a ser su contraparte del juicio ordinario. Y obviamente sigue fungiendo el Ministerio Público. Casos excepcionales es donde toma participación, sin embargo se le notifica la existencia del juicio laboral. Entonces, estas serían las partes que, existiendo en un procedimiento laboral ordinario con determinada denominación, al momento en que se inicia el juicio de amparo, retoman otra denominación. Okay. Les reitero, tratándose de la parte que impugna ese laudo a través del juicio de amparo, se convierte en quejoso. Y ahorita voy a ir en el grado que voy avanzando. También ese tercero interesado, si se inserta como quejoso adherente, pues puede también formular conceptos de violación, etcétera, tomar participación. Ok. Estamos ya ya nos notificaron el laudo, ya promovimos nuestro juicio de amparo directo ante la propia autoridad. ¿Ella qué hace? Ella va a integrar el expediente. Va a hacer la certificación de cuándo se presentó la demanda, va a hacer la certificación de qué días fueron inhábiles de la fecha en que se notificó el laudo a la fecha en que está presentando la demanda, va a emitir su informe justificado, a decir efectivamente emití un laudo, pero ese no es violatorio de derechos. Va propiamente a armar el expediente sin proveer sobre la admisión de la demanda de amparo. Únicamente ella se encarga de tramitar, para que una vez que ya esté el expediente debidamente integrado, nos lo envía al Tribunal Colegiado de Circuito para que una vez que admita la demanda el Tribunal Colegiado, ahora sí, se va a analizar la constitucionalidad de ese laudo. Quiero señalar como que también la autoridad laboral que se convierte en autoridad responsable, en ese ínter que está armando el expediente para remitirlo al tribunal colegiado, en muchas ocasiones tiene que proveer sobre la suspensión. El tema de la suspensión es muy importante en amparo directo y sobre todo en la materia laboral. ¿Por qué? Porque de no tramitarse la suspensión, ese laudo se tiene que ejecutar. Sin embargo, si la parte que promueve el juicio de amparo directo solicita que se suspenda, hay cualidades muy esenciales en la materia de trabajo. ¿Cuáles son? Que aunque soliciten la suspensión del acto, es decir, del laudo, esta se debe negar por el tema de la subsistencia del trabajador. ¿Por qué? Porque como generalmente les decía, son conflictos entre el patrón y el trabajador, pues claro que el trabajador está en desamparo, por así decirlo, y frente a una situación de ejecución del laudo, pues requeriría él el pago de sus salarios, por poner un ejemplo. ¿Qué pasa en esos casos?
que la autoridad responsable como auxiliadora de la autoridad de amparo, pues tiene que proveer sobre la suspensión, porque el que promueve el amparo le dice, oye, suspende el acto reclamado. Entonces, lo que le responde la autoridad responsable es, te puedo conceder por determinado monto, pero no por lo que corresponde a la subsistencia del trabajador. Y en esos casos, es la autoridad responsable la que tiene que proveer de inmediato, para que mientras dure el trámite y resolución del juicio de amparo, pues esté garantizada la subsistencia del trabajador. Esos temas son muy importantes, poco expuestos, pero sí son muy importantes porque ¿qué pasa aquí? Que si un trabajador promueve el amparo, puede ser que él diga, sí obtuve parte de la condena que yo quería, pero faltó, pues generalmente él no va a pedir esa suspensión. Pero si viene el patrón al amparo, por supuesto que antes de que le ejecuten un laudo en contra de su patrimonio, pues va a decir que se suspenda, ¿no? Y en esos casos, recordemos, es muy importante que esa suspensión se niegue por el tema de la subsistencia del trabajador. Perfecto. Ahora ya estamos ya remitieron el expediente al tribunal colegiado, pues en ese momento el tribunal colegiado analiza cuestiones de personalidad, de temporalidad y de competencia. Y en ese momento que provee sobre la admisión, le notifica a su contraparte del quejoso precisamente para ver si es su deseo promover amparo adhesivo. Sabemos que esta figura del amparo adhesivo surgió con una reforma que se dio a la ley de amparo de 2012. Y pues, ¿cuál es la idea del amparo adhesivo también? Concentrar todo en un solo juicio, para evitar que el mañana vengan, es decir, que ya analizado por el tribunal colegiado la legalidad de una condena, después venga en otro juicio de amparo y se caiga todo lo avanzado. O sea, la idea es concentrar y que de una vez todas aquellas violaciones que las partes consideren se cometieron durante el procedimiento sean subsanadas, se reparen. Entonces, creo que el amparo adhesivo ha cobrado mucha importancia, sobre todo en materia de trabajo, que es donde a mí me ha tocado verla, porque pensemos un ejemplo, si el trabajador viene por una incorrecta cuantificación de una condena de aguinaldo, el patrón, a su vez, en amparo adhesivo, tiene la oportunidad de venir y decir, bueno, yo sí acredité con los recibos de pago que se lo pagué, y se lo pagué con tal salario, o que su salario es este. Entonces, si lo vas a cuantificar por lo que te está alegando el trabajador, pues mira, toma en cuenta los recibos de pago que yo ofrecí y con los que te demuestro que el salario que él percibía es esto. Y si te das cuenta, ya de una vez hacemos un pronunciamiento más integral del concepto de aguinaldo. Ahora, también es cierto, si no viene la parte a la que le perjudica en el amparo adhesivo, ese derecho le precluye. Y entonces no puede el mañana decir, ay, fíjate que ya cuantificó mal la autoridad laboral el concepto de aguinaldo, porque mira, los recibos de pago, ahí nosotros le diríamos, mira, ya no te lo podemos analizar porque tú debiste en amparo adhesivo hacer valer esa afectación. La idea toral es que en el amparo, una vez que se promueve el principal, de una vez en el adhesivo se hagan valer las violaciones para que de manera integral se analicen tanto para una parte como para la otra, la afectación que puede generar el pronunciamiento de la autoridad laboral. Entonces, bueno, retomando lo que es el amparo directo como tal, pues vamos a recordar que hay ciertos principios que rigen en materia de amparo. Exacto. ¿Cuáles son estos principios? Instancia de parte agraviada. Vamos a recordar ese principio tan importante que es para el amparo. Tiene que acudir a la instancia del amparo, pues aquella parte a la que le perjudique. ¿Por qué? Porque, pues bueno, si no te perjudica, simplemente el amparo no cobra esa naturaleza tan importante de tutelar. Ahí podríamos hablar del interés jurídico que tiene la persona. Sí, así es. Tratándose el amparo en materia laboral, hay interés jurídico que generalmente es para el trabajador o para el empleador. Son ellos los que, por regla general, tenemos en los juicios de amparo. Su interés jurídico es que
que se les respeten los derechos laborales que les reconoce tanto la Ley Federal del Trabajo como la Constitución. Y entonces ellos, al ser parte de un procedimiento laboral, tienen esa legitimación, ese interés de venir al amparo e impugnar aquello que les está generando un agravio en su esfera personal. Por eso, el principio de instancia de parte. Quien tiene que venir es la parte a la que le perjudica la resolución emitida por la autoridad laboral. Otro principio importante, pues, es el de definitividad. Y es muy importante porque fíjense que tratándose de la materia laboral, reviste ciertas características especiales cuando al que tenemos como quejoso es al trabajador. El principio de definitividad, retomemos, es agotar los recursos ordinarios que la ley nos establece para impugnar el acto. En materia laboral, puede ser una cuestión de definitividad el que respecto de determinada prueba, si te la desecharon, tengas que agotar un recurso ordinario. Pongo este ejemplo. La nueva Ley Federal del Trabajo establece el recurso de reconsideración, precisamente para los proveídos que realiza el secretario instructor sobre las pruebas que las partes ofrecen. Entonces, nuestra nueva ley lo que dispone es que si existe algún pronunciamiento por parte del secretario instructor de una prueba que le genera perjuicio, pues debe agotar el recurso de reconsideración a efecto de que se analice si estuvo bien o mal admitida o desechada, etc. Este recurso sería una obligación por parte del que viene al amparo de haberlo agotado dentro del procedimiento para darle definitividad al acto. Pero fíjense qué bonito es el amparo en materia de trabajo por las características especiales, porque tratándose del trabajador no hay esa obligación de agotar los recursos ordinarios. Esa definitividad no es una obligación para el trabajador. No se actualiza. A ver, por ejemplo, aquí hay una pregunta rápida que podría entrar, maestra. Entonces, entendemos el principio de definitividad como lo mencionaba, cuando no existe ya un recurso previo a agotarse para ir a la instancia del amparo. Entonces, en materia laboral, podríamos entender que no hay recursos previos al amparo para recurrir un acto definitivo. Por eso entendemos que no es necesario agotar el principio de definitividad, ¿es cierto? Así es. Claro, vamos a hablar de definitividad en este caso, tratándose de la materia laboral. Si lo vemos como procedimiento ordinario que ya culminó con el laudo o sentencia, efectivamente ni la ley anterior ni la actual establecen un mecanismo de defensa ordinario. Digamos apelación, no la hay. No la hay. Inmediatamente que resuelve la Junta o que resuelvan los nuevos jueces laborales, se van a poder ir al amparo directo porque no hay un recurso ordinario que la ley prevea. Ahora, hay otro tipo de definitividad en el caso de los recursos que se marcan dentro del procedimiento. Este ejemplo que hice mención del recurso de reconsideración está dentro del procedimiento laboral y tiene que ver con las pruebas, con los ofrecimientos de pruebas. Hay otro tipo de definitividad, lo que comentaba hace rato tratándose de personalidad. Si consideras que tu contraparte no tiene personalidad, pues vas a interponer un incidente de falta de personalidad. Entonces, ¿a qué te obliga la ley? A que esos recursos ordinarios que la ley marca, ya sea dentro del procedimiento, que en la materia laboral son dentro del procedimiento, que te marca, los tienes que agotar. ¿Por qué? Porque si no va precluyendo tu derecho. Pero, y cuestión muy interesante en la materia laboral, porque son obligaciones únicamente para el patrón. Cuando el patrón es el que tenemos aquí como quejoso, él sí, nosotros tenemos que analizar para analizar sus conceptos de violación, que haya agotado ese principio de definitividad, o sea, esos recursos ordinarios. Si no, no podemos darle una calificación de infundado o de fundado a lo que me alega, sino más bien de inoperante, porque precisamente no agotó el recurso. Okay. Tratándose del trabajador, muy interesante porque no está obligado a agotar ese recurso ordinario. Entonces, él pudo ser que no lo impugnara en el juicio ordinario, pero que venga a hacerlo valer como concepto de violación, y entonces sí, el tribunal está obligado
analizárselo, aunque no, insisto, aunque no haya agotado el recurso ordinario. Eso es interesante, maestra. Muy Sí. bien. A ver, ¿qué otros Y principios solo tenemos? pasa en la materia laboral. Sí. ¿Qué otros principios hay, maestra? El principio de estricto derecho, que sabemos que también rige en el tema de amparo, que implica que tiene que combatir eficazmente con los conceptos de violación el acto reclamado. ¿Y qué creen? También en materia laboral hay una gran excepción. Y muy conocida para todos los que estamos en el medio, que se llama suplencia de la queja. Perfecto. Es muy interesante esta figura porque finalmente yo lo que veo es que es la continuidad de esa tutela que da la Ley Federal del Trabajo a los derechos de los trabajadores. Sabemos que nuestra Ley Federal del Trabajo subsiste y subsistirá Así el es. principio prooperario, consagrado en el artículo 18. ¿Qué significa qué? ¿El principio prooperario? Ante la duda, resolver a favor del trabajador. Perfecto. Claro, esa duda involucra únicamente la interpretación de hechos, no propiamente en pruebas o en derecho. Okay. Entonces, este principio de estricto derecho, pues obviamente en la materia laboral únicamente lo aplicamos para los patrones. Es decir, tienes que formularme correctamente tu argumentación a efecto de dejar de manifiesto que el acto reclamado, en este caso, que lo que se dijo en el laudo, te causa una afectación. Okay. Pero, pues si es el trabajador el que tenemos en el juicio de amparo, no importa que no formule el concepto de violación. Hay un criterio que sigue vigente establecido por nuestro máximo tribunal, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que procede el juicio de amparo aún ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios, que implica que si tenemos al trabajador en el juicio de amparo directo, aunque no exprese ningún concepto de violación o ningún agravio en algún recurso, nosotros estamos obligados a suplir la deficiencia de su queja. Eso es la suplencia de la queja. Esa es la suplencia de la queja. Perfecto. ¿Y qué implica a su vez? Que analicemos la legalidad del pronunciamiento que hizo la autoridad. Pongo un ejemplo. Si vemos que el trabajador en el juicio laboral demandó el pago de aguinaldo y la Junta no condenó, nosotros estamos obligados a analizar si esa omisión en que incurrió la autoridad le genera alguna afectación o no. Okay. Es decir, si vemos que efectivamente el patrón no probó que le haya pagado ese concepto, pues estaríamos en aptitud de decir, autoridad, debiste condenar al pago del aguinaldo que te reclamó el trabajador. Sin embargo, omitiste hacerlo. Entonces, ahí, aunque el trabajador en sus conceptos de violación no nos diga, ¿qué crees? La autoridad laboral no se pronunció sobre el aguinaldo, nosotros estamos obligados a decir, hubo un reclamo de aguinaldo y tu autoridad no te pronunciaste, entonces tienes que pronunciarte sobre ello. Okay. Entonces, es muy bonita la figura de la suplencia de la queja. Algunos confieso que han abusado de ella porque efectivamente nada más ponen en su demanda de amparo y se invoca la suplencia de la queja para que nosotros como autoridad de amparo estemos obligados a analizar que no exista alguna afectación a los derechos del trabajador. Ahora, esto también es cierto porque en la materia del amparo en general, con la suplencia de la queja, pues creo que es una figura muy loable en el sentido de que usted puso un caso muy extremo que la Suprema Corte de Justicia determinó en el caso que hubiera ausencia de agravios, o de colocación de agravios. Pero aún interponiendo el amparo con un listado de agravios diseñados por los abogados, si el colegiado de circuito observa que haya agravios que también se pueden ver o que él vislumbra que existen y no se contemplaron, también nos pueden hacer valer por esta suplencia de la queja, ¿verdad? Perfecto. Así es, así es. Sí, y temas miren, yo creo, por lo que me ha tocado vivir con esta hermosa materia de trabajo, que
todo esto que tenemos en moda, que es el análisis de los derechos humanos, la tutela que debe existir, fíjense que la vemos muy palpable en materia laboral. Uh-huh. Recordemos que los principios del derecho del trabajo precisamente hablan de una tutela para los derechos, porque es un derecho social. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, todo esto que ahora vemos como control difuso cuando hay una violación de derechos fundamentales, en realidad nosotros, en el ámbito del derecho del trabajo, ya lo veíamos. Cuando hay una afectación de los derechos del trabajador porque implica una renuncia de derechos, si vemos que le están pagando un salario por abajo del mínimo, si vemos que está sometido a una jornada inhumana, pues nosotros estamos obligados a velar porque se le respeten esos derechos. Entonces, me llama mucho la atención porque ahora con esto de los derechos humanos, pues veo que la materia de trabajo no estaba en un estado de olvido de esos derechos fundamentales. Al contrario, si nosotros leemos los primeros artículos de la Ley Federal del Trabajo, pues nos damos cuenta que esos derechos ya estaban reconocidos ahí, de dignidad humana. Vamos, ese principio de dignidad humana en estas fechas es la base toral de todo discurso sobre derechos humanos. Y de verdad que basta con ver el artículo de la Ley Federal del Trabajo, aquí lo tengo, el artículo 2, que nos establece precisamente que por trabajo digno o decente es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador. Uh-huh. Dice, no existe discriminación. Entonces, pues qué afortunados somos los que estamos en la materia de trabajo, porque pues precisamente ya nos involucrábamos con estos temas que les digo, ahora pareciera que son la parte esencial de la justicia, ¿no? Ya se busca no nada más el respeto al principio de legalidad, vamos más allá con una tutela efectiva de protección a los derechos humanos. Entonces, que la materia laboral tenga esto establecido, porque este artículo 2, vamos, ha existido desde toda la vida en la Ley Federal del Trabajo. Por supuesto que ahora que empezamos a involucrarnos ya más con temas de derechos humanos, pues lo vemos más palpable en los asuntos. Más al ratito comentaré algunos ejemplos de cómo esa tutela a los derechos fundamentales la hemos visto expresada en las sentencias de los juicios de amparo directo. Perfecto. Sí. Bueno, pero obviamente pues un principio y digo lamentablemente porque pues es lo que a veces nos deja por un momento con un pensamiento de qué se puede hacer, siendo que rige aún dentro del juicio de amparo y es el principio de relatividad de la sentencia. Y esa reflexión que deja es porque precisamente sabemos que ese principio implica que únicamente va a beneficiar a la parte que acudió al juicio. Entonces, pues es ahí donde en ocasiones, con los casos que les voy a comentar, pues te quedas así con ese sabor de boca de decir, si existiera la posibilidad de que el pronunciamiento que se hace en una sentencia alcanzara, pues probablemente el legislador se vería obligado a reformar las leyes, ¿no? Que sobre todo en materia de seguridad social, vemos que aún se quedan con disposiciones con mucho mal sabor de boca en el tema de discriminación, de desigualdad, pero que pues bueno, nosotros al resolver el juicio de amparo, pues nos tenemos que ajustar a este principio de relatividad de la sentencia y que el pronunciamiento que hacemos únicamente alcanza a la parte que vino al juicio de amparo. Entonces, ese es otro principio, no tiene excepciones, y entonces pues toralmente vemos estos principios, retomando instancia de parte agraviada, definitividad, estricto derecho con las excepciones, ambos, tanto el de definitividad como el de estricto derecho con las excepciones que se presentan en la materia de trabajo, y el de relatividad de la sentencia. ¿Sí? En cuanto a los requisitos que debe cumplir su demanda de amparo, pues sabemos que son de forma, por escrito. También en la ley de amparo sí establece que se pueda hacer electrónicamente, y pues ahora con los temas del COVID vemos la relevancia que empieza a tomar esto de presentar las demandas de amparo de manera electrónica, porque pues el procedimiento de amparo
sí es en su mayoría por escrito, si es que no en su totalidad es un procedimiento escrito. Y por supuesto que esto, la posibilidad de utilizar los medios electrónicos para presentar las demandas de amparo, pues es muy importante para nosotros porque nos implica que nos estemos constantemente actualizando. Se están emitiendo acuerdos al interior del Poder Judicial de la Federación para que se continúe con esta tramitación de juicios vía electrónica y pues se logre con los objetivos del juicio de amparo o principios del juicio de amparo. De validez, nunca olvidemos firmar nuestra demanda de amparo, porque Si no, ya pues hay una así sea el causal. trabajador, ahí sí es un requisito de procedibilidad, es donde manifestamos, ¿no?, la voluntad y pues tiene que ir firmada su demanda de amparo. Eso es muy importante que lo tengamos presente para los que presentan su demanda de amparo. No olviden firmarla, por favor. Ya se están estableciendo algunos criterios jurisprudenciales que sí dicen que si al momento en que se presenta la demanda, el de oficialía de partes no asienta que va sin firma, bueno, se presume que el acuse que se llevaba la firma, etc. Pero bueno, lo esencial aquí es que la demanda, que su demanda de amparo siempre vaya firmada. De ahí, pues los demás requisitos son finalmente interpretables, son, como les decía en este caso, el principio de que, aunque no haya expresión de conceptos de violación, si es el trabajador, pues estamos obligados a analizar la legalidad del acto. El patrón no, él sí tiene que combatir eficazmente el pronunciamiento que le está generando un perjuicio. Y pues bueno, Perdón que le interrumpa, maestra. A ver, esto es muy importante. Entonces, estamos hablando que la suplencia de la queja solo es favorable al trabajador, así no es. a los patrones. O bueno, No, en este caso que es la parte demandada normalmente. sí. Hay casos de excepción. Nuestra ley de amparo sí nos marca casos de excepción. Hay un caso de excepción para el trabajador, para el patrón, A ver, pero es ante una notoria, este, eh, que su defensa haya sido notoriamente violatoria, omisión, es decir, que no haya sido lo suficientemente defendido por parte perfecto. de su abogado. Sin embargo, pues bueno, yo la verdad a lo largo de mi vida laboral como proyectista, hoy nunca he visto un caso donde se le supla al patrón. Son casos No, muy pero es bueno extraordinarios. saberlo. Sí, y tienen que ser pues muy evidentes porque pues sí es el principio toral que rige a los patrones, es el estricto derecho. Entonces, Perfecto. pues no hay tantos casos donde hayamos visto esa suplencia a favor del patrón. Y bueno, otro caso cuando la norma ha sido declarada inconstitucional. Si hay una norma que es declarada inconstitucional, sabemos que aunque no exprese ningún concepto de violación o agravio, nosotros estamos obligados a decir que esa norma pues fue declarada inconstitucional y no se le puede aplicar. Ok, Ahí son casos muy excepcionales a favor del patrón, pero por regla general es al trabajador. perfecto. ¿Y qué otros principios tenemos? Básicamente son esos los Ajá. que vemos en el amparo directo. Ok, y entonces aquí nos conectamos a otra pregunta muy interesante. ¿Qué se hace en las sentencias del Tribunal Colegiado de Circuito? ¿Qué conlleva la sentencia del amparo laboral? Pues mire, ya que tenemos el juicio de amparo en el tribunal colegiado, ya que está admitido, ya que el tercero interesado hizo o no valer su derecho a tramitar el amparo adhesivo, pues este es turnado a un magistrado. El magistrado a su vez lo distribuye entre los secretarios proyectistas para que se elabore el proyecto de sentencia que va a resolver el juicio de amparo. Y pues aquí comentarles en cuanto a la forma, que es fíjense que me llama mucho la atención de que yo creo que de 10 amparos, si acaso un quejoso es el que acude al tribunal colegiado. Generalmente no conocemos a las partes, es todo lo que nos envía la autoridad, como es un procedimiento pues eminentemente escrito. A ver ahora que va a cambiar con la ley que prevalecerá la oralidad. Entiendo que van a existir cambios para el amparo directo. Sin embargo, bueno, hasta el día de hoy que nos toca conocer todavía los amparos que se promueven con ley anterior,
pues es interesante que el hecho de que no conocemos generalmente a las partes, que vamos físicamente, o sea, no hay ese contacto con ellos. Tenemos totalmente el conocimiento del expediente laboral que se integró ante la autoridad laboral, pero no conocemos a las partes. Siendo que en el tribunal colegiado, una vez que ya está elaborado el proyecto de sentencia, se elabora una lista semanal, generalmente, en la que se anuncian los asuntos que se van a sesionar por los 3 magistrados, y los 3 magistrados se reúnen una vez a la semana, generalmente, en el que discuten los asuntos. Entonces es muy interesante porque es un derecho que tienen las partes de que puedan acudir a la sesión y escuchar aquellos argumentos que llevan a los magistrados a proponer en determinado sentido la sentencia del amparo. Eso es en cuanto a la forma. Y les digo, ojalá y cuando tengan un asunto, pues puedan acudir a una sesión, porque en ocasiones son temas muy bonitos y uno tiene la oportunidad ahí de escuchar a los 3 magistrados sus posturas respecto a la situación jurídica planteada. Y pues son muy, muy bonito escuchar a veces los argumentos que se escuchan ahí, porque pues realmente es una verdadera reflexión jurídica la que se lleva ahí. Pero les digo, es muy común que las sesiones se lleven a cabo sin las partes. No es necesario que asistan, eso es una realidad. La ley no lo impone como obligación. Pero sí es interesante ver cómo se llevan a cabo las discusiones. Ahora, en cuanto al aspecto de las redacciones de las sentencias, se redactan por escrito, ¿sí? Y fíjense que la propia ley de amparo nos establece cómo se deben analizar los conceptos de violación que se plantean. Hay 3 tipos de violaciones que se pueden dar: violaciones procesales, violaciones formales y violaciones de fondo. Las primeras son eminentemente durante el procedimiento, algún desechamiento incorrecto de una prueba, o que de plano no hayan proveído sobre la admisión de la prueba, o que se haya admitido mal, etc. Esas son las violaciones procesales. Las formales tienen que ver propiamente con, como su nombre lo indica, de forma. Ya al momento de dictar el laudo o la resolución, pues que se haya omitido, por ejemplo, el análisis de las pruebas o el análisis de algún argumento que sirvió como defensa o como fundamento de la acción. Si no se analizó, pues en el amparo podemos analizarlo como violación formal, decirle a la autoridad, oye, no analizaste esto. Y las más sustanciosas, que son aquellas violaciones de fondo, que esas sí tienen que ver con lo que quieren las partes en el conflicto. ¿Tienen una prelación? Sí, una prelación lógica. Al momento en que uno elabora el proyecto, tú tienes que hacer esa prelación lógica de decir, a ver, probablemente en este asunto sea importante que se analice en primer orden la violación procesal. ¿Por qué? Porque a lo mejor tiene que ver con una prueba que en su caso acreditaría un hecho, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también puede ser que en esa prelación lógica que hacemos sea más importante analizar un argumento de fondo, y entonces la violación procesal la dejamos al final o de plano no la estudiamos. Les pongo un ejemplo. Si hay un pronunciamiento sobre las vacaciones y el trabajador viene y dice en sus argumentos, fíjate que no me admitieron mi prueba testimonial, y yo con ella pretendía acreditar que no me pagaron el aguinaldo. Pero hay otro argumento donde dice, además de los recibos de pago que te exhibí del último año de trabajo, pues no se advierte que me hayan pagado el concepto de aguinaldo. Si vemos aquí, estamos frente a una violación procesal, que es lo relativo a que no se dijo nada de su prueba testimonial, y una violación de fondo que tiene que ver con el valor de los recibos de pago. Okay. Entonces ahí, en una cuestión de preferencia, yo diría, para mí tiene una mayor preferencia analizar los recibos de pago, porque en efecto no acreditan que le hayan pagado el aguinaldo. Y entonces, bajo un pronunciamiento ya de fondo,
el alcance de la concesión del juicio de amparo sería de mayor alcance. ¿Por qué? Porque probablemente podríamos decirle, oye, autoridad, omitiste condenar sobre aguinaldo, siendo que el patrón no demostró que le hubieses pagado el aguinaldo. Entonces, un pronunciamiento de fondo implicaría un mayor beneficio para el quejoso. Y entonces ahí ya la violación procesal, pues ya la dejamos como de estudio innecesario. ¿Por qué? Porque alcanzó un mayor beneficio con el análisis que se hizo de sus argumentos en cuanto al fondo del asunto. Okay. Algo que quiero también hacer mención en la materia laboral, fíjense que a diferencia de la materia administrativa, de la materia penal, de la materia civil, en los juicios laborales hay una pluralidad de prestaciones que el actor reclama en el juicio laboral. Por ejemplo, generalmente la acción principal tiene que ver con un despido. ¿Por qué? Porque pues generalmente el trabajador espera reclamar todo hasta el momento en que lo despiden. Es muy raro los asuntos que el actor o el trabajador estando en servicio activo, pues venga y demande a su patrón, porque pues precisamente a lo mejor la consecuencia es el despido, ¿no? Okay. Bueno, entonces, lo que hace el trabajador al momento en que se dice ser despedido, acude ante la autoridad laboral, demanda que fue objeto de un despido, ahí la Constitución y la ley le da dos vías, una que puede ser una indemnización o bien que se le reinstale. Y en esta demanda es cuando el trabajador aprovecha para demandar aquellas prestaciones que se generaron con motivo de la prestación del servicio, pero que no obtuvo. Pensemos el pago de horas extras. Es probable que haya desempeñado una jornada más allá de la ordinaria, pero no la reclamó. Entonces, al momento de demandar la indemnización o su reinstalación, a su vez demanda el pago de esas prestaciones. Otra prestación muy importante que muchas veces reclama de manera conjunta con lo relativo al despido son los temas de seguridad social. ¿Por qué? Porque a veces durante su desempeño laboral nunca lo inscribieron al Seguro Social. Entonces, en el momento en que viene y demanda lo relativo al despido, dice, ay, por cierto, te demando también que me inscriban al Seguro Social porque pues nunca tuve el beneficio de la seguridad social. Okay. Entonces, esto es importante porque obviamente el laudo o sentencia que se emite también va a resolver no nada más aquello que tiene que ver con el despido, sino todas aquellas prestaciones que se fueron generando durante la prestación de su servicio. Por consecuencia, esto tiene implicaciones en el amparo directo. ¿Por qué? Porque precisamente hay pruebas que únicamente se encuentran dirigidas al tema del despido, pero existen otras que se dirigen precisamente a los temas autónomos al despido, los pagos de vacaciones, seguridad social. Y entonces esto implica que la construcción que se hace de las sentencias de amparo, pues implique no únicamente pronunciamientos sobre la acción principal, sino sobre todas. ¿Y por qué digo la importancia de esto? Porque precisamente puede haber violaciones procesales que tienen que ver con ciertas prestaciones, pero si únicamente se dirigen hacia ciertas prestaciones, no debemos dejar la concesión del amparo a reparar esa violación procesal, sino que tenemos elementos para de una vez pronunciarnos sobre temas de fondo de las otras prestaciones. Okay. Previo a ello, a ver, voy a tratar de decirles, o intento decirles, la sentencia de amparo que concede el amparo, ¿cuál es la consecuencia? Como somos autoridad de amparo, nosotros no podemos dictar un nuevo laudo que restituya al trabajador o al patrón en el derecho que se dice violado, sino nosotros tenemos que regresarle a la autoridad laboral el juicio, bueno, para que emita un nuevo laudo. Generalmente lo que hacemos en la sentencia de amparo es decir, tienes razón, el laudo es violatorio de derechos, y sabes que autoridad laboral tienes que dejarlo sin efecto y emitir uno nuevo. Esta es la esencia del juicio de amparo directo, que nosotros como autoridad de amparo no podemos, a pesar de que nosotros decimos que el laudo vulnera derechos,
no podemos decir nosotros emitimos uno nuevo, porque eso es directamente una facultad de la autoridad responsable. Entonces, lo que hacemos es conceder el amparo para que la autoridad deje sin efectos el laudo y emita otro. Y ese nuevo laudo que va a emitir, entonces sí, ya le podemos decir, ¿sabes qué? Condena sobre esta prestación o considera este salario para cuantificar, o hay pruebas que dejan de manifiesto que le toca en realidad esto y no esto. O bien, si es una violación procesal, previo a que dicte un nuevo laudo, debe reparar esa violación procesal. Puede ser que lo que tenga que hacer es desahogar alguna prueba o solicitar algún informe, todo eso que se vulneró durante el procedimiento, para que con ello ya emita un nuevo laudo. Perfecto. Entonces, les digo, sí era necesario mencionarles esto, porque finalmente lo que hace que se analicen diversos tipos de violaciones, pues es precisamente el hecho de que no se reclama una sola cuestión en el juicio laboral, sino varias. Y eso tiene implicaciones precisamente en los efectos que se fijan en la sentencia de amparo. Ok. Y por ejemplo, ahorita que ya nos hizo realmente un catálogo muy detallado e importante de las sentencias, pues vamos a pasar, como dicen, al amparo laboral ya en estricto sensu, para que de ahí nos pueda usted pues ilustrar con unos criterios muy importantes. Pero sí me gustaría hacerle una pregunta relevante. ¿Cómo definiría usted al amparo laboral? Así en frases lisas y llanas, como dice. Miren, en razón de que sabemos que las causas que motivaron la reforma laboral, pues fueron, entre varias de ellas, pues el cúmulo de trabajo de las autoridades de trabajo. Sabemos que estaban saturadas de juicios laborales. Y pues obviamente eso implicaba los tiempos tan cortos para resolver. Entonces yo ante ese escenario yo veía el juicio de amparo como un medio de tutelar o salvaguardar la legalidad. No llegaba yo ni siquiera a ver un aspecto que tiene como finalidad el juicio de amparo de tutelar los derechos fundamentales. O sea, lamentablemente se hizo como el recurso ordinario de la autoridad, de las resoluciones de la autoridad laboral. Mi perspectiva es que por este cúmulo de trabajo que ha existido en las juntas, se generó que el juicio de amparo se convirtiera en el recurso de apelación, de casación que ordinariamente existe en otras materias. Sin embargo, también debo reconocer que el juicio de amparo en temas trascendentales que ahorita vamos a comentar, realmente se convierte en la tutela efectiva de los derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque desde 2011 nos cambió a todos el chip de lo que son los derechos humanos, y en materia laboral, por tanto, para mí el amparo directo revistió precisamente esa forma de lograr esa tutela. Fíjense que el amparo directo lo vemos como un amparo también contra leyes. Vamos, estoy hablando en términos coloquiales. ¿Por qué? Porque precisamente en el amparo directo es donde me pueden impugnar que un artículo que se aplicó por la autoridad laboral es inconstitucional. Entonces realmente se convierte en el mecanismo de verdadera tutela de los derechos fundamentales. Entonces, creo que tengo dos perspectivas del amparo directo. Por un lado, pues desafortunadamente por las condiciones bajo las cuales han venido trabajando las autoridades laborales ordinarias, pues sí, se convirtió en un recurso de apelación, de revisión, en el que muchas veces corresponde al tribunal colegiado incluso subsanar esas violaciones. Y debo confesar que a veces muy tristemente regresábamos el juicio hasta el principio, porque no se había emplazado a un demandado, o porque no se había recibido una prueba, o a veces incluso en temas de seguridad social,
porque el asegurado no había señalado cuáles eran sus actividades, su ambiente laboral. ¿Y qué pasaba? Que un juicio de 4 o 5 años se tenía que retrotraer hasta el principio. Y esa era la parte como triste del amparo directo. Pero también hay una parte exitosa por parte del amparo directo, que es esa verdadera tutela de los derechos fundamentales. Porque es a través del juicio de amparo directo donde un artículo de la Ley Federal del Trabajo que sea violatorio de derechos fundamentales, podemos determinar que no se aplique al caso en concreto. Entonces, esto de verdad que es una gran puerta para que los derechos laborales se tutelen. Perfecto. Entonces, esto es muy interesante, su concepción del amparo laboral. Ahora, vámonos, para que me explique, por favor, nos comparta criterios muy relevantes, importantes y de interés en esta cuestión de la materia laboral. Muy bien. Miren, voy a hacer mención a 3 y voy a tratar de abordarlos muy rapidito. El primero de ellos, voy a hacer mención de ellos, no en el grado de importancia, sino en el orden histórico que se fueron dando. Por ahí de los años 2006, 2008, en el tribunal donde estoy, llegó un asunto donde se reclamaba por parte de un cónyuge supérstite de una asegurada del IMSS el pago de una pensión de viudez. Esa pensión de viudez le fue negada porque la ley, tanto la anterior al 97 como a partir del 97, establecen que para tener derecho al pago de una pensión de viudez se requiere que el cónyuge o concubino acredite una dependencia económica de la asegurada. Entonces, fue un tema muy interesante porque, pues, bajo un principio de tutela de los derechos fundamentales, pues vemos que esa disposición de la Ley del Seguro Social, que son los artículos 152 de la vigente y 130 de la abrogada, pues es una vulneración total al principio de igualdad entre el hombre y la mujer. Además, implicaba un acto de discriminación. Después de ello, bueno, fue que ese asunto en una denuncia de contradicción llegó a la Suprema Corte y la Suprema Corte precisamente avaló el criterio, o bueno, emitió el criterio en el sentido de que no se puede exigir una mayor condición para tener derecho a la pensión de viudez el que dependa económicamente de la asegurada, porque pues precisamente si a la asegurada, si a la cónyuge o concubina no se le exige mayor requisito para tener derecho a la pensión de viudez de su cónyuge, pues bajo un principio de igualdad, pues tampoco se le puede exigir al varón. Entonces, ¿cuál es lo que decía hace rato, la desafortunada situación? ¿Cuál es? Pues que solamente esa disposición se sigue aplicando administrativamente y solo quienes vienen al juicio de amparo o promueven un juicio ordinario son a los que se les tutela y se les dice que no es un requisito de procedibilidad para la pensión de viudez el relativo a que dependan económicamente de la asegurada extinta. Ese es un tema, ese es un asunto fue muy bonito y pues les digo, ya tiene algunos ayeres. Y a últimas fechas, pues también gestado en los tribunales colegiados, surgen los temas de discriminación. El caso que en muchas conferencias ahorita hemos escuchado es el de las mujeres embarazadas. ¿Qué pasa con las mujeres embarazadas? Pues como históricamente han sido objeto de discriminación y en muchas ocasiones sabemos que las despiden cuando quedan en este estado de maternidad, pues la Corte resuelve precisamente también un criterio donde determina que el ofrecimiento de trabajo, aun cuando se considere de buena fe, no debe tomarse en cuenta para distribuir las cargas probatorias cuando el despido se alegue durante el periodo de embarazo de una trabajadora. ¿Qué implicaba el ofrecimiento de trabajo? Con la ley anterior, que si se ofrecía respetando las condiciones fundamentales de salario, jornada y categoría, y el patrón mostraba una conducta propia al ofrecer el trabajo, pues entonces
esta calificación de buena fe tenía la implicación de que el despido tenía que acreditar al trabajador, cuando la regla general es de que el patrón tiene que desvirtuar ese despido que le atribuye. Sin embargo, cuando había un ofrecimiento de trabajo de buena fe, pues la consecuencia era que debía el actor o la actora que acreditar que había sido objeto de un despido. Con el establecimiento de este criterio, lo que se buscó es que precisamente el grado probatorio se eleve para la persona que está queriendo desvirtuar un despido. ¿Y qué implica? Que aunque ofrezca el trabajo de buena fe, de todos modos el patrón sigue teniendo la obligación de desvirtuar el despido, porque bajo un principio de presunción de que el estado de embarazo, pues hace como inverosímil que tú renuncies a tu trabajo o que te vayas, pues lo que la Corte dijo fue, tratándose de mujeres embarazadas, aunque se ofrezca el trabajo de buena fe, el patrón sigue conservando la obligación de desvirtuar el despido que le atribuye. Y pues orgullosamente en el tribunal donde estoy también se gestó el criterio, o bueno, se solicitó a la Corte que trajera el asunto donde una trabajadora que llevaba más de 50 años como trabajadora del hogar nunca tuvo seguridad social. Sabemos que esa falta de seguridad social, pues precisamente deriva de una disposición de la Ley del Seguro Social. La Ley del Seguro Social establece que el régimen obligatorio no comprendía a las trabajadoras del hogar. Sin embargo, pues atendiendo a las condiciones propias de este caso en concreto, era una persona de más de 50 años que jamás tuvo seguridad social. Entonces, invocando que algunos convenios internacionales, pues para todos los trabajadores es un derecho a la seguridad social. Entonces, se analiza ese asunto por parte de la Suprema Corte y ella determina que el artículo 13, fracción segunda de la Ley del Seguro Social es inconstitucional al excluir a las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio. Entonces, lo que dejo de manifiesto con esos 3 casos, hay muchos más, pero lo que dejo de manifiesto es que precisamente estos criterios tan trascendentales para nuestra vida diaria, porque pues, como dicen muchos personas del medio laboral, o te desempeñas como trabajador o te desempeñas como patrón, pero esos roles son comunes en nuestra vida diaria. Entonces, qué interesante que a través de los amparos, juicios de amparo directo, sea como se gestan este tipo de criterios que tienen pues un impacto nacional, ¿no? Porque precisamente van sentando la base para que las partes que se consideren vulneradas en sus derechos pues acudan al juicio de amparo, hacer valer la afectación de sus derechos y puedan verse restituidos en el goce de ellos. Pues querida maestra Juana Fuentes Velázquez, realmente nos deja mucha tarea, mucho estudio, creo que fue muy concreta, yo sé que es una labor muy titánica que en poco tiempo podamos abarcar todo un tema, pero creo que lo hizo con mucho éxito, se lo agradecemos mucho. Gracias por estar en este espacio. Ojalá sea la primera y no sea la última que nos acompañe, que tengamos subsecuentes programas con otros temas. Agradecemos a todos ustedes quienes nos ven, por favor, compartan esta información, denos un like si es de su agrado y difúndanla, porque al fin y al cabo esta información va encaminada para el beneficio de todos nosotros, de todos los que queremos aprender. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia de la misma, y a la doctora Sonia Venegas Álvarez. Gracias por su atención y maestra Juana Fuentes, muchas gracias y esta es su casa. Muchas gracias.